Elena Álvarez, responsable de Bosques Sostenibles, que además nos va a contar, bueno, pues qué es esto de los bosques sostenibles y cómo podemos contribuir al medio ambiente para, bueno, pues para esa huella de carbono que emitimos como personas o como empresas, un poco equilibrarla, ¿no? Con más árboles. Bienvenida, Elena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Decía que estábamos escuchando ahí la voz de unos árboles, son no árboles cualesquiera, sino 3 árboles de los que se han analizado su vida, ¿no? y todo lo que han pasado, porque esto se puede hacer. Ya sabemos que cuando se corta el tronco, esto lo hemos estudiado cuando éramos pequeños, se ven esos círculos que hablan de la vida de los árboles, y en concreto estos 3 árboles vivieron en el Valle de Iruelas, que fue arrasado por un incendio. Efectivamente, así es. Si queréis os cuento un poquitín así de entrada qué hacemos en Bosques Sostenibles, porque así yo creo que se va a entender mejor la campaña de la verdad de Sí, los árboles y así, ¿te parece? venga. Bueno, pues mira, en Bosques Sostenibles llevamos más de 10 años desarrollando proyectos de reforestación en colaboración con empresas responsables que tienen iniciativas medioambientales. Son empresas que dentro de sus políticas o estrategias de responsabilidad social corporativa quieren hacer algo por el medio ambiente. Y lo hacemos a través de recuperación de espacios degradados y siempre en el territorio español, bueno, en toda España, y ahora hemos empezado también a trabajar en Portugal. Trabajamos siempre en suelo público, esto es muy, muy importante y por eso tenemos una vinculación muy directa con la administración, que son digamos, los gestores y los propietarios de los terrenos. Y bueno, en definitiva lo que hacemos es todo el proceso con nuestros clientes es de diseñarles una campaña de cómo quieren trasladar ese mensaje, si quieren compensar sus emisiones o simplemente quieren realizar una acción de plantación de árboles, y luego pues todo el proceso, se hace un plan de gestión, se realiza la plantación, preparación del terreno, el cuidado si necesita tutor, si necesita protectores, limpiezas, desbroces y un mantenimiento hasta garantizar un poco la viabilidad de ese bosque en el futuro. En España llevamos más de medio millón de árboles plantados gracias a este tipo de empresas. Hemos recuperado aproximadamente unas 400 hectáreas de zonas degradadas y estaremos compensando alrededor de las 75.000 toneladas de carbono, con lo cual estamos bastante contentos. La verdad de los árboles, ahora entrando un poco en la campaña, es nuestro último proyecto, que el objetivo es recuperar esa zona incendiada que comentabas en el Valle de Iruelas. Es una extensión aproximadamente de 140 hectáreas y lo que necesitamos es ayuda y colaboración de tanto ciudadanos como empresas. Hemos hecho una campaña muy emotiva, creativa, con una base científica por primera vez, como mencionabas. Hemos extraído 10 rodajas o 10 muestras de 10 árboles que murieron en el incendio. Los hemos llevado a la Universidad de Valladolid y ellos han hecho un estudio científico. Es la primera vez que incorporábamos esto además a uno de nuestros proyectos. Han hecho el estudio basados en la dendrocronología y es estudiar los anillos y ese pasado de esos árboles. Los árboles no tienen voz, pero sí tienen recuerdos, y la campaña al final se basa en un poco en trasladar todo eso. En ese estudio científico hemos visto datos muy, muy interesantes y muy importantes para este trabajo. La relación entre el desarrollo de los árboles y la evolución del clima y del cambio climático. Hemos visto también que es importantísima la intervención para luchar contra el cambio climático, y que una gestión activa del bosque al final aumenta pues, la capacidad de secuestro de carbono y también la resistencia de los árboles frente a condiciones futuras de clima. Entonces, a esa parte científica la hemos llevado a una parte creativa, que es donde entra Nagore Suárez, que es una joven escritora con mucho talento, y ha dado voz a esos árboles, ha narrado la historia en primera persona de esos árboles, que es ese pequeño podcast que habéis escuchado al principio. Ujú. Al final el objetivo era eso, crear algo muy emotivo, con esta parte creativa y con una base sólida, pues para concienciar y para hacer una llamada a la acción a las empresas y a los ciudadanos. Ese era un poco el objetivo de esta campaña.
Sí que se motiva y además eso de personalizar a los árboles, que por Sí. lo que he estado viendo hay árboles centenarios, hay árboles más jovencitos, claro, Ujú. bueno, que se quemaron en ese gran incendio. Quería preguntarte, ¿cuántos árboles hacen falta para reforestar toda esa zona que quedó arrasada en 2019? Pues mira, son unas 140 hectáreas, estamos hablando pues de 280.000 árboles más o menos. ¿Y cuánto Son, tiempo tardan? Porque claro, desde que los plantas hasta poder volver a tener un bosque así frondoso, Ujú. eso lo llegarán a ver quienes pongan su granito de arena y contribuyan a reforestar esta zona. Yo creo que sí. Al final, la evolución de un bosque, hablamos siempre es maduro, pues a partir de los 40 años más o menos. Pero bueno, el que colabore, verlo desde el principio también en esas fases iniciales de crecimiento también es precioso. Yo creo que en cualquier forma, el que participe lo va a sentir. ¿Y cuántas? Porque lleváis ya plantados unos cuantos árboles, ya nos has dado el dato al principio de esta Sí. charla, pero ¿cuántas emisiones lleváis compensadas? Porque para los que se hayan incorporado un poco más tarde, recordamos que desde Bosques Sostenibles lo que hacéis es trabajar, bueno, con empresas o con Ujú. individuos también, con personas individuales, para compensar, ¿no?, la huella de carbono que dejan mediante la plantación de árboles. Entonces, ¿cuánta huella de carbono lleváis compensada con todos estos árboles que lleváis plantados? Pues llevamos sobre las 75.000 toneladas. Hay más o menos una media, dependiendo de la especie. ¿Sí? Pues hay unos datos que maneja Naciones Unidas y nosotros, lógicamente, también. Pero bueno, un árbol, por ejemplo, pues compensa alrededor, en esta zona, unos 180 kilos de carbono en un periodo de 40 años. Ese es un poco el dato. Pero en la totalidad, con este medio millón de árboles que llevamos, pues aproximadamente eso, 75.000 toneladas de carbono, que está muy bien. ¿Y Y ahora cómo, en este nuevo proyecto, en el Valle de Iruelas, todavía estamos con negociaciones, pero ya tenemos empresas muy, muy interesadas, y más o menos ya tenemos cubiertas unas 10 hectáreas aproximadamente. Y no está cómo, nada mal. cómo surge esta idea de hacer estos bosques sostenibles, de involucrar a las empresas? Pues fíjate, ya hace 10 años que empezamos. Empezamos con un estudio de investigación con Tecnalia, concretamente, que es un centro de desarrollo tecnológico, hace 10 años, en una de las empresas del grupo, que es el Grupo La Encina, aquí en Cantabria, que se dedica también a la producción de árboles ornamentales. Y empezamos con un estudio con Tecnalia, como te decía, en que nos daba el dato de la capacidad de absorción de esos árboles, ¿vale? En este caso eran encinas. Obtuvimos unos resultados increíbles, y ahí ya vimos que había empresas que ya empezaban a tener esta iniciativa, ya empezaban a tener estas políticas de RSC, y que, bueno, empezaban a involucrarse en la compensación voluntaria de emisiones. Las empresas, al final, empezaron un poco con esa idea así muy general, con ese denominador común de quiero hacer algo. Otras venían ya con una huella hecha de carbono, de yo emito tantas toneladas y las quiero compensar. Y nosotros, bueno, les diseñábamos un poquitín a la carta a eso que necesitaban hacer. Pero vamos, empezó así, con esos datos científicos que obtuvimos, y un poco con esa idea que veíamos de las empresas, que ya empezaban a darle forma a sus estrategias de RSC. Hace 10 años ya. 10 años, bueno, una década. ¿Qué tienen que hacer las empresas para apuntarse a esta iniciativa? Creo además que vosotros les hacéis el estudio sobre la huella de carbono que dejan y les guiáis, ¿no?, en todo el proceso. ¿Pero qué tienen que Podemos hacer? ayudarles en todo el proceso, como decía antes, desde un poco el diseño de la campaña, qué es lo que quieren hacer o cómo lo quieren comunicar. Y luego, por supuesto, la parte de plantación, que eso lo hacemos absolutamente todo, e incluso un mantenimiento para garantizar la viabilidad de ese bosque. Pero vamos, que no tienen que tener la idea clarísima, simplemente que tengan esa iniciativa de querer hacer algo. Con eso es suficiente, y nosotros les ayudamos en todo lo demás. En cuanto a la huella de carbono, también les podemos ayudar a hacer un cálculo, por supuesto. Y también creo que creáis eventos, ¿no?, con empresas y sus clientes, pues para sensibilizar, ¿no?, sobre el desarrollo rural. Exactamente, es una de las estrategias también de muchas empresas, es de primero interiorizarlo
y antes de presentarlo a sus clientes, se lo presentan a sus clientes internos, que son sus trabajadores. Hacemos muchas acciones de voluntariado para empresas y eso se hacen a la carta. Desde también cómo presentárselo a sus empleados, hacer una propuesta y, bueno, acompañarles. Se preparan monitores allí con las herramientas y demás. Y esas acciones son muy, muy emotivas, muy emotivas. Pues preciosa iniciativa, Elena Álvarez, responsable de Bosques Sostenibles. Muchas gracias. Nosotros vamos, yo siempre que hay una iniciativa de estas digo, yo me apunto. Así que enseguida me meteré en vuestra web a ver cómo puedo colaborar y Eso reforestar esas zonas que han quedado devastadas y que son tan necesarias para nuestro planeta. Eso es, el planeta te lo agradecerá y es muy fácil. Y al final Entrar en la también hora de los esto está en árboles beneficio nuestro, ¿no? De las personas también. Exacto, exacto. Son nuestra defensa natural, así que y verdaderos sumideros de carbono y que realmente están luchando contra el cambio climático y necesitamos toda la ayuda posible. Pues muchísimas gracias, Elena.